El fuego del infierno y del purgatorio es esencialmente igual, diverso en intensidad. En mi opinión, el sufrimiento en el infierno y en el purgatorio es igual en cuanto al quod y distinto en cuanto al quo modo. Dios no envía torturas, ni suplicios, ni a los que se purifican ni a los réprobos. El castigo en ambos estados, de condenación y de purificación, es la ausencia de Dios. Unos, en el infierno, sufren ya sin esperanza y sin amor, y los otros, en el purgatorio común, sufren con esperanza y amor. En los estratos inferiores del purgatorio, para las almas perdidas, el sufrimiento puede ser mucho más acerbo, nada apacible. El fuego del infierno no es un fuego material. Las almas son espíritus, y a los espíritus no les afecta ni el fuego, ni el frío, ni el hambre. Podemos hablar del fuego como un modo poético de referirnos al sufrimiento que abrasa al alma por el dolor y la rabia de los propios pecados. En ese sentido, es correcto afirmar que uno mismo es el fuego en ambos estados escatológicos, en el infierno y en el purgatorio. Varía la intensidad, pero el fuego es el mismo. En las almas más perfectas, ese fuego será mucho más leve, no será un fuego atormentador. Mientras que en las almas que se hallen en los estratos inferiores del purgatorio, el dolor será intensísimo. Cuanto más se desciende en la escala de estados del purgatorio, el fuego se asemeja cada vez más al fuego, igual sufrimiento, infernal. Si bien, el fuego del infierno es mucho más intenso. Porque lo que abrasa de un modo peor a las almas en ese estado es la certeza de que ese dolor del alma será eterno. Sufrir con rabia, condenados, es distinto a sufrir simplemente con pena, almas perdidas. Sufrir sin saber si ese sufrimiento será eterno es distinto a saber que será eterno. Aunque, sin duda, hay almas en el infierno que se engañan, pensando que, al final, habrá una especie de puerta escapatoria. Y, por otra parte, hay almas perdidas tan desesperadas que están convencidas de que nunca saldrán de ese estado. Alguno puede pensar que el dolor del infierno, al ser eterno, es cualitativamente diverso. Pero pensemos en dos personas a las que les duele una muela. A un sujeto le dolerá únicamente durante 2 días enteros, al otro sujeto le dolerá toda la vida. Mientras ambos sufren el dolor de muelas, ¿ese dolor concreto que sienten es diverso? La respuesta es no. La intensidad orgánica del dolor puede ser la misma, pero no es igual. El sujeto receptor del dolor, no se recibe de igual manera. Esto nos lleva a entender que aquí en la Tierra, ya hay personas que padecen sufrimientos infernales, sufrimientos perfectamente infernales. Esto es válido incluso para las víctimas, y así hay individuos que han construido pequeños infiernos sobre la Tierra, como los campos de concentración. El sufrimiento para las víctimas de un campo de concentración podía ser el mismo que el de algunos condenados en el infierno. La primera diferencia era que esos infiernos sobre la Tierra eran temporales. La segunda diferencia es que las pobres víctimas no eran sujetos llenos de rabia, y, por lo tanto, en ellos había un mayor o menor grado de resignación y paz. Lo dicho acerca de que es un mismo fuego el que atormenta a los condenados en el infierno y a algunos de los que están en el estado de purificación, tiene repercusiones en nuestra concepción del purgatorio. Pues en los estratos inferiores del purgatorio, los sufrimientos pueden ser infernales. Y, además, estos pueden no saber que no están condenados eternamente. Lo terrible para algunas almas errantes es pensar que seguirán en ese estado para siempre. Esto significa que también hay personas en la tierra tan llenos de iniquidad que sufren en su alma ese fuego. Ya ahora sobre la tierra hay personas que su alma está abrasándose con fuego del infierno. Otra consecuencia de lo dicho es que hay viadores que aquí en la tierra son colocados en pequeños infiernos, campos de concentración, gulags, prisiones norcoreanas de reeducación, etc., pero un alma inocente, si está en paz, si está llena de amor, aun colocada en mitad de un microinfierno, será librada de que ese fuego penetre en su corazón. Estará en medio del infierno, de un microinfierno creado por verdaderos demonios hombres, pero no sufrirá ese fuego. Como los jóvenes lanzados al horno en el libro de Daniel, sentirán tristeza, sentirán dolor, llorarán y sufrirán mucho, pero serán preservados de ese fuego inmaterial que es lo peor del inframundo. No digo que no sufran en ese microinfierno, sufrirán, sí. Pero serán preservados de lo verdaderamente definitorio del infierno. Mientras que sus carceleros, sus verdugos, llevarán ese fuego aunque estén en mitad de una bella ciudad, de un prado o en el hogar con su familia. ¡Qué impresionante paradoja!
Esos hombres demonio llevarán dentro de su pecho el abrasador fuego del infierno aún estando en mitad de un bello y agradable hogar. Mientras que las víctimas inocentes no sufrirán ese fuego ni colocados en mitad del infierno. En el purgatorio común, la mayoría de los que se purifican sufren de un modo sereno, con amor y esperanza. Algunos de ellos sí que sufren de un modo más acerbo, porque hicieron sufrir a los demás. Pero en el limbo de las almas perdidas se sufre con desesperanza, y por eso es una morada tan distinta del purgatorio común. En el purgatorio común, esencialmente hay que purificarse. En el limbo de las almas perdidas, esencialmente hay que comprender. Comprender para doblegarse, comprender para comenzar a limpiar la propia alma. Algunos teólogos insistirán que el carácter de eternidad imprime a ese fuego un carácter de sufrimiento cualitativamente distinto. Y que por tanto son dos fuegos esencialmente diversos. Pero démonos cuenta de que un determinado viador, que finalmente se salvará, puede sufrir más a causa de los pecados que carga su alma, que otro individuo que ya está en el infierno. El sufrimiento concreto de ese viador ahora mismo, puede ser superior al sufrimiento de un réprobo determinado en ese mismo momento. Precisamente porque ese viador es bueno y siente que sus pecados le queman. Un santo, que todavía es viador, puede sufrir más por sus pecados cometidos, que un réprobo que se dice a sí mismo que todo da igual. El santo sobre la tierra puede llegar al paroxismo del dolor en un momento dado. Mientras que el réprobo puede, en un momento dado, sentir que tiene que tranquilizarse y vivir lo mejor posible en el estado en el que se encuentra. Esta concepción del fuego del infierno y el purgatorio concuerda con la afirmación de Santo Tomás de que uno mismo es el fuego de ambos estados. Porque, en el fondo, ese fuego, ese sufrimiento, consiste en no ver a Dios y tener que existir con un alma deformada por el pecado. Y cada uno goza, entiende y existe según es. Si uno vive siendo un ser egoísta, soberbio y cruel, aunque no tenga con quien ejercer esa crueldad, uno goza, entiende, descansa y razona con una existencia tamizada a través de esas deformaciones de su alma. En el infierno, cada uno sufre según es, porque cada uno está condenado a existir viendo el mundo a través de la propia perversidad. El bueno ve el mundo con ojos buenos. El malo ve el mundo con ojos malos. En el réprobo, son malos sus pensamientos y sus sentimientos, y eso mancha, tiñe y ensucia todo lo demás, incluso las acciones de la naturaleza que en sí son buenas. Lo mismo ocurre en el purgatorio, las personas que penetran en esa morada llegan con una carga de deformación, de maldad, solo que allí las gracias de Dios, las enseñanzas de otros humanos santos y de los ángeles, hacen que la persona se encamine hacia su completa purificación. Unos de forma más rápida y otros de forma más lenta. En el purgatorio, probablemente, hasta los mismos condenados a padecer esa purificación se ayuden entre sí a comprender sus errores y a ejercitar las virtudes que poseen. Esto es lo que hace tan radicalmente diverso el sufrimiento del purgatorio del sufrimiento del infierno. En el purgatorio hay ayuda entre los que moran en ese estado. Se reciben enseñanzas de parte de hombres bienaventurados y de ángeles. Dios otorga gracias. Todo esto unido a la existencia de esperanza y amor en sus almas, hace de este estado algo completamente diverso al infierno. Estrictamente hablando, es erróneo afirmar que el purgatorio es un infierno temporal. Son estados cualitativamente diversos, no solo los diferencia la duración. Claro que tal afirmación, la del purgatorio como infierno temporal, tomada de un modo más alto, tampoco carece de elementos de verdad, y no puede desecharse sin más como una proposición falsa, especialmente para los estratos inferiores de ese estado de purificación. Y no nos olvidemos que, como dice Santo Tomás, uno mismo es el fuego de ambas moradas. Hay que tener en cuenta que en la medida que descendemos en las escalas de deformación, y por tanto de sufrimiento, de los moradores del purgatorio, la deformación del sujeto es mayor. De ahí que su entendimiento de las cosas sea más torcido y su sufrimiento sea mayor. Los niveles inferiores del purgatorio, donde moran las almas perdidas, realmente están colindando con los límites del infierno, y sus sufrimientos son cada vez más similares cuanto más se desciende. Aunque, sea repetido una vez más, siempre exista una diferencia sustancial entre la decisión definitiva y la plena aceptación de la reprobación eterna. Si te gustó este video, por favor no olvides darle me gusta o compartirlo con alguien más. Este fue Arlexo Hernández. Hasta pronto.